Ayakos pregunta por qué estos arriesgaban sus vidas para proteger ese barco. ¿Que acaso era porque se encontraban unidos por su determinación? Aunque ese vínculo estaba a punto de ser destrozado. Esto preocupa a Jankers, ya que sabía que el líder de todos esos espectros no era otro más que uno de los 3 jueces del infierno, Garuda, la estrella celeste del heroísmo. Preguntándose por qué vino personalmente él. Ayakos menciona si eso era el barco que habían defendido. Y les hace la pregunta: ¿cuál creía que era la relación más fuerte que había en el mundo? Jankers lo piensa por un momento. Y responde que a pesar de que todos sabían que no había escapatoria, esa relación que se creaba mientras protegían el mismo objetivo no era más que su voluntad indomable. Y esa era la relación que los unía. Ayakos comprende. Y menciona que su amistad era fuerte. Pero que ahora les mostraría su relación. De pronto un destello de luz cae desde el cielo, destruyendo todo el lugar. Stan se burla y menciona que ellos solo eran unos estúpidos. Que las relaciones y ese tipo de cosas solo existían en sus sueños. Sin embargo, Ayakos le corta la cabeza a Stan. Este se disculpa, mencionando que esa respuesta era incorrecta. Que él iba a mostrarles que la relación más fuerte del mundo era la servidumbre. Que nada unía a las personas más que el miedo y la posesión. Y que cosas como la amistad o la voluntad. A él le encantaba aplastarlas. Como los aplastaría a ellos. El navío comienza a avanzar. El pánico comienza y los soldados comienzan a huir. Sin embargo, Jankers pide que estos no se rindan. Que aún no habían fallado y no era momento de escapar. Y por eso protegería ese barco a una costa de su vida. Que ellos podían hacerlo. De pronto el navío se detiene. Era Sísifo, quien menciona que, como lo había dicho, aún no habían fallado. Y era porque las relaciones entre los caballeros no eran frágiles. Tenma menciona que ya no permitirían que los espectros hicieran lo que quisieran. A Ayakos esto le parece interesante. Los refuerzos habían llegado. Sísifo menciona que estos debían seguir yendo adelante. Que él iba a detener a Ayakos. Y ellos debían ir a activar el barco de inmediato. Que él confiaba en ellos. Tenma pregunta a Jankers a dónde debían ir. Jankers pregunta si Tenma siquiera sabía que protegía el oricalco. Y menciona que el oricalco debía ser colocado en el centro del barco para activarlo. Pero que esa parte tenía trampas para cualquiera que se acercara. Tenma se sorprende. Pero Jankers le explica que al ser un barco hecho con un árbol sagrado del Monte Olimpo, es parecido a los dioses y para saber si son dignos de usarlos estos debían pasar pruebas. Para probar la fuerza de su corazón humano. Su relación. Estos continúan su camino. Hasta que algo llama su atención. Era Yato, quien se encontraba atrapado en el barco. Tenma pregunta por qué este se encontraba ahí. Yato responde que este los había seguido entrando por la abertura del casco. Y de pronto las paredes se habían cerrado. Estos proceden a sacarlo. Sin embargo, Douglas de Oso aparece abriendo un gran agujero. Jankers se pregunta por qué él se encontraba ahí. A lo que Douglas responde que Jankers debía dejar de ser un ermitaño y pregunta por qué este quería venir solo. Que todos ellos debían unir fuerzas por el barco, ya que eran camaradas. Y su determinación se la mostrarían al barco. Sin embargo, Jankers los llama idiotas y menciona que estos debían apresurarse. De pronto un sonido se escucha. Y las paredes comienzan a cerrarse. Yato menciona que fue lo mismo que le pasó a él y que de seguir así, los aplastarían completamente. Sin embargo, Douglas se interpone. Jankers pregunta qué es lo que él intentaba. Pero Douglas responde que es que acaso él pensaba que unas ramitas lo detendrían. Que él iba a detener eso hasta que ellos regresaran. Las paredes continúan cerrándose, pero estos son capaces de escapar. Douglas menciona que Jankers siempre estaba animado. Y que le parecía interesante proteger el mismo ideal y poder unir sus corazones en un solo golpe. De pronto las paredes se cierran completamente. Estos continúan.
llegando a un pasillo con un mar de espinas. Yato menciona que era extraño ya que el lugar no se parecía a ninguno de donde estos habían estado. Tenma dice que abriría paso usando sus meteoros. Pero Jankers lo detiene, mencionando que la prueba no se trataba del uso de fuerza. Pero Tenma contesta que estos debían seguir y tampoco ya no podían regresar. De pronto Curtis comienza a avanzar, abriendo el paso usando su cuerpo. Y menciona que este debía abrir el camino para que ellos pudieran seguir. Sin embargo, Yato se quiebra y pregunta por qué si estos habían llegado hasta ahí, se derramaba toda esa sangre. Que era el barco de las relaciones pero que había gente muriendo. Tenma intenta calmarlo. Sin embargo, Curtis menciona que, aunque Yato pensara que lo que habían hecho era absurdo, él no se arrepentía. Y que aunque sus cuerpos se despedazaran esto los llevaría más cerca de la meta. Y podía sentir el momento de cómo sus corazones se volvían uno ahora mismo. Tenma menciona que al frente se podía ver el centro del barco. A lo que Jankers responde que sí, que podía sentir un gran poder. Este último le da las gracias a Curtis. Estos ingresan al centro del barco. Tenma menciona que si bien el barco solo tenía apenas una fracción de poder, si estos se metían ahí sus cuerpos desaparecerían. Pero que no quedaba otra alternativa. De pronto, Jankers pide a Tenma que le diera el oricalco. Tenma se niega, pero Jankers le exclama que aún no había entendido nada. Que ellos habían vivido esperando este día. Y esta también era su misión. Tenma le entrega el oricalco. Jankers le agradece. Tenma comienza a entender de cómo estos habían jurado proteger los deseos de sus compañeros. Por su orgullo. Por eso ahora era el momento de cumplir esas promesas. Jankers pone el oricalco en el corazón del barco. Pero el poder era muy grande y su cuerpo comenzaba a desintegrarse. Hasta que Blaylock de Leoncillo comienza a ayudarlo. Junto con sus compañeros. El barco de la esperanza se encontraba activado. Sísifo se encontraba protegiendo el barco de la esperanza. Y menciona que Ayakos poseía un poderoso cosmos lleno de sed de sangre. Justo lo que podía esperar de un juez del infierno. Pero que no se rendiría. Y tampoco dejaría que destruyera sus esperanzas. Que él confiaba en todos. Jankers intenta poner el oricalco en el corazón del barco. Y menciona que si éste podía incrustar el oricalco al corazón del barco, el barco se elevaría por los cielos y se convertiría en su esperanza. Sin embargo, algo sucede, el poder del oricalco y el barco comenzaban a rechazarse. Y se pregunta si esta fue una misión imposible desde un comienzo. Y que acaso era que se necesitaba un poder más grande que el de un caballero de bronce. Leoncillo le dice si éste pensaba que lo iban a dejar hacer todo el trabajo solo. Jankers menciona que no era momento de rendirse y que aunque sus cuerpos quedaran pulverizados, cumplirían su misión. Y que había llegado el momento de que sean uno con el barco. Tanto Yato y Tenma ven como las raíces y espinas que cubrían el camino habían desaparecido. Al igual que Jankers y los demás. Pero que el barco aún no se movía. Yato se pregunta si lo habrían colocado correctamente. Y que a pesar de todos sus esfuerzos estos habrían muerto en vano. Sin embargo, Tenma menciona que este no dijera tonterías. Que si estos se rendían ahora sus muertes en verdad habrían sido en vano. Sin embargo, varias personas aparecen. Yato se sorprende. Tenma se pregunta si esta era una ilusión. De pronto, estos ven a Jankers y a los demás. Y Yato pregunta si todos ellos se encontraban bien. Pero Jankers les encomienda proteger el barco. Porque en él descansan incontables anhelos y esperanzas. Yato responde que si él era quien cuidaba el barco, este quedaría en perfectas condiciones por 10.000 años. Tenma les dice que ahora estos podían descansar y su sacrificio no sería en vano.
De pronto el barco comienza a moverse. Ambos quedan sorprendidos. Mientras el barco comenzaba a despegar, Sísifo menciona que esas eran las relaciones de los caballeros. Ayacos menciona que era un milagro que un pedazo de basura se elevara por los cielos. Y que basuras como ellos jamás deberían alzar el vuelo. Ayacos se prepara para el contraataque.